si había, la otra segunda pregunta que se planteó hace ya varios años, que si el tratamiento combinado demostraba un mayor beneficio. En este primero de los primeros estudios CALM, en el año 1999, ya es un segundo estudio concluido ya en el 2008, en este primer estudio que realizó Mogensen, comparó los efectos de dos medicamentos, un ARA2 y un IECA, y ambos fármacos juntos sobre la presión arterial en diabéticos tipo 2, hipertensos con microalbuminuria. Aquí se incluyeron 197 pacientes con diabetes tipo 2 con microalbuminuria. En un grupo estaba lisinopril con 66 pacientes, candesartán con 64 pacientes y la combinación de estos dos medicamentos con 67 pacientes. Se ve una reducción en la albúmina urinaria hasta en un 50% con el tratamiento combinado. Esto fue independientemente del control adecuado de la presión arterial. Sin embargo, los datos preliminares de este estudio, aunque fueron difundidos ampliamente, que fue un periodo corto de observación a 6 meses, mejoría de la proteinuria independientemente de la presión arterial, y aquí sugerían que el bloqueo ERAS dual es más potente para suprimir la producción renal de factor beta transformante de crecimiento. Este estudio fue seguido a 5 años y fue ya publicado en el 2008 como CALM-2. Sin embargo, ahí ya no encontraron estas diferencias significativas que habían observado en el primer estudio. En el segundo estudio, que desgraciadamente no pude poner, pero en el segundo estudio, en el CALM-2, se observó que las dosis altas, tanto de lisinopril como candesartán solos, la proteinuria disminuía significativamente y no había diferencia en cuanto a la progresión de la disminución del filtrado glomerular. De tal manera que este seguimiento echaba por tierra lo que ellos mencionaban al principio de que el bloqueo dual era superior al tratamiento individual. Y ellos explicaban que este bloqueo dual pudiera estar, yo creo que a lo mejor el efecto era inicial, que se estimulaban vías intrarrenales de formación de angiotensina 2, no dependientes de la enzima convertidora de angiotensina, y que el bloqueo dual redujo las concentraciones renales de angiotensina 2 mayor que las dosis más altas que cualquiera de los dos fármacos en este estudio inicial. Y obviamente los factores, las vías no ECA o el escape, sobre todo atribuían a estos factores, ¿no? Y por último, ¿es la evidencia actual suficiente para tratar a los pacientes con insuficiencia renal con un tratamiento combinado? Desde luego que no. Y aquí se sugería en una primera instancia a los pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo por día y los pacientes que tenían riesgo de hipercalemia, que ahorita vamos a ver más adelante. Por otro lado, después surgieron estrategias nuevas para bloquear el sistema renina-angiotensina y probaron con dosis altas de un inhibidor de enzima convertidora de angina o bloqueo del receptor de angiotensina. En este estudio de candesartán a dosis de 8, 16 o 32 miligramos, se observó la disminución significativa mayor de la proteinuria de 24 horas, independientemente de que se obtenía un registro, la presión arterial sistólica media más controlado, obviamente con las dosis altas de estos medicamentos. Entonces, este otro estudio, SMART, también se preguntaba si las dosis superiores a las antihipertensivas reducen a la proteinuria, y esto experimentaron en 269 pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo por día, que tenían candesartán 16 miligramos durante 30 semanas. Las dosis supramáximas fueron de 16, de 32, de 64 o 128 miligramos. Como ven, las dosis muy altas de 128 miligramos, pues obviamente no se utilizan en la práctica clínica durante 30 semanas. La creatinina promedio ya fue de 1.4 miligramos por decilitro, ya no estaban normales, y la proteinuria promedio de 2.6 gramos por día. La mitad de estos pacientes tenían nefropatía diabética. En los hallazgos, bueno, la reducción en la TA no fue diferente entre los 3 grupos de tratamiento.
y no hubo correlación entre los cambios de presión arterial y la proteinuria. Obviamente a dosis más altas de medicamento, estas dosis supramáximas, había un porcentaje mayor significativo en la reducción de la proteinuria. De tal manera que hubo diferencia entre los grupos que recibieron 128 miligramos contra 16 miligramos, no hubo diferencia en la presión arterial, y en estos pacientes solo hubo un aumento de potasio mayor de 5.5 miligramos solamente en 11 pacientes, de tal manera que el utilizar los bloqueadores de receptores de angiotensina es seguro. En cuanto a la hipercalemia, en este otro estudio, que son los efectos deleterios de utilizar los IECAs o los bloqueadores de receptores de angiotensina, se hizo una comparación de dos medicamentos. Uno de ellos, los pacientes recibían inicialmente valsartán o lisinopril y después de un periodo elevado, el mismo paciente recibía valsartán o lisinopril. Estos fueron en pacientes con una proteinuria mayor de 60 miligramos por minuto, perdón, en un filtrado glomerular mayor de 60 miligramos por minuto. Y lo que se observó, después de un mes de recibir el tratamiento, se midió el potasio sérico con un IECA, con lisinopril, y esto obviamente incrementó significativamente de 4.6 promedio casi a 4.9 o 5 miliequivalentes por litro, y en el grupo de los bloqueadores de los receptores de angiotensina valsartán, la elevación o el incremento del potasio fue mucho menor de obviamente en comparación con los IECAs. Esto también midieron la aldosterona plasmática y se observó que en el grupo de los IECAs obviamente había mayor supresión de la aldosterona en el grupo de los IECAs, y esto se atribuyó desde luego a la mayor hipercalemia. Hay que tener en cuenta que, como mencionaba el doctor Treviño, las etapas de la insuficiencia renal crónica, tener muy en cuenta que por debajo de la etapa 3, 4 y 5, tener mucha precaución en la prescripción de estos medicamentos, sobre todo en los pacientes que se le van a iniciar ya teniendo un daño glomerular, de tal manera que si nosotros lo iniciamos y no lo vigilamos, obviamente vamos a tener bastantes complicaciones en algunos de los pacientes. Por ejemplo, el utilizar o iniciar medicamentos de los bloqueadores de receptores de angiotensina con una creatinina normal en 0.9 no hay ningún problema. Después de las 4 semanas la mayoría de los pacientes se mantienen constantes. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen daño renal, el iniciar este medicamento vamos a observar un incremento en la creatinina sérica de 0.3 a 0.5, sin embargo va a ser confiable, no se va a elevar mayor la creatinina sérica y podemos estar al paciente manteniéndolo con este medicamento, pero siempre hay que estando vigilándolo. En otros dos pacientes que se le da el medicamento, pero que no se sospecha o no se sabe que tenga una estenosis de la arteria renal, entonces en estos pacientes son los más perjudicados, debido a que al iniciar el medicamento, pues rápidamente va a haber elevación de la creatinina sérica y daño renal importante, ¿no? Obviamente muy deleterio, y en estos pacientes son los que tenemos que tener mayor vigilancia, bueno, en todos, pero en estos pacientes que ni siquiera se sabe que tengan daño renal y no se sospecha una estenosis de la arteria renal, que son hipertensos, entonces sí es muy riesgoso utilizarlo. Los pacientes con filtrado glomerular disminuido, lo principal es obviamente la falta de un defecto en la autorregulación renal y previamente aunado al daño glomerular, lo que va a hacer que este efecto sea un poco más deleterio. Y, recordar que la arteriolosclerosis de la arteriola aferente es la causa primaria de la hipertensión arterial esencial, y esto sería el mecanismo que nos explicaría el daño renal. Por otro lado, existen otros efectos benéficos de estos medicamentos a nivel de la hipertrofia ventricular izquierda, que también se ha visto que ambos medicamentos mejoran obviamente la regresión de la hipertrofia ventricular. Este estudio CACH, que son para regresión de la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos,
Se administró el medicamento y se dio seguimiento por ecocardiogramas y se ve que ambos medicamentos reducen importantemente la hipertrofia ventricular. Otra de las utilidades de estos medicamentos y que está siendo obviamente motivo de investigación es la utilización en retinopatía diabética, que hay estudios previos con pocos pacientes. Sin embargo, se ha visto que el bloqueo del sistema renina-angiotensina puede ser benéfico en la reducción del riesgo de complicaciones microvasculares de diabetes. Y hemos visto que la presencia de retinopatía es un marcador de riesgo para enfermedad microvascular tanto en el riñón como en el corazón y el cerebro. En este estudio, DIRECT, la pregunta fue si en pacientes con diabéticos tipo 1 y tipo 2 el bloqueo del sistema renina-angiotensina prevenía la incidencia y progresión de retinopatía diabética en diabéticos tipo 1 y tipo 2, y como segundo punto, que obviamente ya se sabía, sí reduce la incidencia de la microalbuminuria. Ese estudio fue en 3 grupos de pacientes diabéticos tipo 1 sin retinopatía, diabéticos tipo 1 con presencia de retinopatía y en diabéticos tipo 2, obviamente los diabéticos tipo 2 todos tenían retinopatía diabética. Los 3 estudios multicéntricos aleatorizados. Este estudio en total fueron 5.230 pacientes aleatorizados en los 3 grupos y las conclusiones que se dieron es que ninguno de los 3 estudios conocía el punto final primario y los bloqueadores de los receptores de angiotensina reduce la incidencia de retinopatía en diabéticos tipo 1, normoalbuminúricos y normotensos. Desde luego, obviamente todavía no se aprueba este medicamento en diabéticos normotensos y normoalbuminúricos, porque no hubo efecto en la progresión de la retinopatía en diabéticos tipo 1, pero sí hubo una reducción pequeña en pacientes con diabetes tipo 2. En pacientes diabéticos tipo 2 hubo una regresión de la retinopatía en un 34%, y el nivel de la retinopatía fue menos en este grupo en los 3 estudios comparados con el placebo. De tal manera que, por último, los criterios para indicar medicamentos, sobre todo en enfermedad renal crónica, bueno, primariamente la Joint Commission, en la JNS7, perdón, el medicamento o terapia inicial de elección, los IECAS, y por supuesto, en segundo lugar, los bloqueadores receptores de angiotensina. En pacientes diabéticos, aquí, bueno, no se definían todavía cuál de los medicamentos utilizar. Recordar que los IECAS y los ARA2 están contraindicados en mujeres embarazadas o aquellas que desean embarazarse, y los IECAS no deben ser utilizados en individuos con una historia de angioedema. Las recomendaciones iniciales de tratamiento de la ADA, en insuficiencia renal, obviamente con presión normal, pero con una disminución del filtrado glomerular, es decir, iniciar con el inhibidor de la ECA a altas iniciar y prontamente, bueno, a semanas ir titulando a la dosis máxima posible tolerable. Los pacientes solamente presentan microalbuminuria y tienen presión normal, de todos modos iniciar los IECAS, y desde luego los pacientes no se hable con proteinuria o con diabetes mellitus. Las guías CADOG, que son las guías para el manejo de la presión arterial, en el capítulo de uso de agentes antihipertensivos en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y bueno, en un capítulo tanto los pacientes con daño renal como los pacientes con nefropatía diabéticos hipertensos. En primer lugar, utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un bloqueador de los receptores, obviamente AT1, y los pacientes hipertensos y en los pacientes normotensos, desde luego, también se recomienda con proteinuria iniciar con estos medicamentos. De tal manera, en pacientes con diabetes, la adición de los IECAS o estos medicamentos a otras terapias per se de estos pacientes va a prevenir la muerte en enfermedades cardiovasculares por enfermedad vascular cerebral, la mortalidad, la revascularización coronaria y la nefropatía diabética, independientemente del beneficio que se obtenga en controlar adecuadamente la presión arterial, remarco.